Eh, Como tema de defensa propia, lo que decimos es que la fundación no se levanta pensando en hacer cambios en el estándar. Eso es lo relevante. No nos levantamos pensando en que si vamos a hacer cambios ahora o qué modificaciones. La propia industria, los stakeholders son los que nos están orillando a hacer los cambios y las actualizaciones. Recuerden que la fundación tiene una estructura en la cual hay stakeholders, hay advisory committees, hay toda una serie de participantes que son la industria de los alimentos, son la propia ISO, es el International Accreditation Forum, es el Global Food Safety Initiative. Entonces, este tipo de situaciones son los que están haciendo que la fundación tenga que estar cambiando las características del esquema. Es muy importante, por supuesto, los cambios y ahorita voy a explicar más o menos en brevedad cómo es de que va surgiendo todo este proceso. Entonces, nuevamente, mi nombre es Adrián Casillas, represento a FSSC para parte de Latinoamérica. Toda la información que vamos a ver está en inglés. ¿Por qué? Porque todavía no sale la traducción oficial. Entonces tengo que esperar a que tengamos toda la traducción oficial, tengamos los documentos con esta nueva versión en el idioma español para poder hablar de esos temas, pues, al menos en los slides en español. Y lo más importante, recordarles, independientemente de lo que platiquemos, independientemente de las traducciones, el idioma oficial es el inglés. Como tal, tendríamos que usar siempre, ante la duda, la versión en inglés. La fundación es una fundación sin fines de lucro, por eso nos llamamos fundación. Es una organización en la cual, pues, todo lo que recuperamos y recopilamos de los fees que cobramos por emisiones de certificado, por supuesto, las empresas tienen que pagarnos un fee, los organismos de certificación tienen que pagarnos un fee, tiene dos principios fundamentales. Uno es el que podamos hacer este tipo de acercamientos, el que podamos hacer este tipo de charlas, el que podamos crear más documentos de apoyo. Recuerden que siempre acompañado estos documentos y de esta investigación y todo el research que se hace para hacer las actualizaciones, hay todo un equipo técnico detrás que está desarrollando materiales, que está desarrollando guías, las cuales son elementos muy buenos. Entonces, es por eso de que se cobra este fee para hacer este tipo de actualizaciones. Pero aún hay un tema más importante y que bueno, en eso necesitamos de toda la industria para que nos esté apoyando para poder seguir desarrollando el esquema. Un programa que se llama Integrity Program. Nuestro programa de integridad es un requisito por Global Food Safety Initiative, el cual nos exige que estemos supervisando a todos los organismos de certificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los organismos de certificación que están en la lista de los organismos certificados, todos pasaron por el mismo proceso. Todos tienen las mismas características, todos son evaluados de una manera exhaustiva. Año con año se les está dando seguimiento a los organismos de certificación que son nuevos. Hay un programa que se llama Onboarding. Los estamos apoyando, los estamos monitoreando, los estamos revisando. Estamos viendo que cubran con todas las reglas que quiere la fundación. De hecho, los organismos más nuevos son los que más sufren porque tenemos muchos programas de seguimiento con ellos. Pero al final de cuentas, lo que queremos garantizar es que si va a un organismo de certificación, pues tenga realmente toda este seguimiento que cumpla con nuestras reglas. Hay veces que en los organismos de certificación más grandes tenemos un poquito más de dificultad porque son más auditores, porque son más paquetes que tenemos que revisar. Pero bueno, al final de cuentas lo que quiero decirles es, todos los organismos que tenemos de certificación cubren con las necesidades y las expectativas que tiene la fundación. A lo largo de 14 años que hemos tenido el desarrollo de estos esquemas, digo, sé que la versión 5, la versión 6, perdón, es lo más importante para este webinar, pero quiero decirles, todo lo que estamos viendo a lo largo de estos 14 años, desde que fue aceptado FSSC por la Global Food Safety Initiative, ha habido migraciones de sistemas, ha habido migraciones, perdón, de versiones. ¿Qué significa esto y qué nos da la pauta? Que van a seguir habiendo cambios. Si recuerdan, antes de la versión 3 no se hablaba nada de lo que era fraude alimentario o defensa de los alimentos.
Global Food Safety Initiative saca un requisito, dice, ahora todos los CPOs o los dueños de programas de certificación están obligados a agregar reglas relacionadas con estos requisitos. La versión 5, entre la versión 4 y la versión 5, sale un requisito que se llama cultura de inocuidad. Y aquí entramos en un pequeño problema. FSSC no pone un requisito específico sobre cultura de inocuidad. A lo largo de muchas conversaciones, a lo largo de muchas pláticas, conferencias, platicar con las organizaciones, platicar con organismos de certificación, encontramos que el problema era que las organizaciones decían, es que sí hay una guía, pero las guías no son obligatorias, no las podemos auditar y no podemos aplicar la guía o la cultura de inocuidad de acuerdo a las guías que están establecidas en ese documento. Pero el documento decía, de acuerdo a las reglas de GFCI o de Global Food Safety Initiative, todo lo que es cultura de inocuidad es obligatorio. Hay 4 pilares que tienen que ser atendidos. Entonces, este tipo de características, este tipo de situaciones nos ponen en dificultad. ¿Por qué? Porque si la organización no implementa el requisito de acuerdo a cómo lo establece la guía o de acuerdo a cómo se está visualizando desde una parte interesada como la GFCI, entonces es complicado hacer la presentación y el cumplimiento con todos estos documentos. Pero ¿por qué pasa esto? Inclusive muchas organizaciones pueden decir que FSS es muy flexible y la respuesta es sí y no. Lo que nos preocupa de las certificaciones no es un papel en la pared, no es tener miles de certificados. Lo que nos preocupa como fundación, y esto está definido dentro de la misión y visión, es proveer o tener un mundo mejor. ¿A qué queremos llegar con esto? Que lo que nos interesa en toda esta estrategia, en toda esta infográfica que estamos viendo de relaciones entre versiones, relaciones entre las categorías de las empresas, organismos de certificación, organismos de acreditación, lo que nos interesa es realmente esta confianza que debe de haber en las certificaciones. Por eso FSS decimos que somos flexibles porque podemos tener diferentes maneras de aplicar el estándar. Todo lo que son los stakeholders, todo lo que se ve a nivel europeo, ellos dan votos de confianza, que si lo traducimos a veces en lo que pasa en Latinoamérica, algunas organizaciones latinoamericanas, perdón, nos preocupamos más por decir, bueno, ¿de qué manera puedo cumplir con el mínimo requisito indispensable para lograr la certificación? ¿O de qué manera puedo torcer un poquito las reglas para poder hacerlas más ligeras y a tener un sistema mucho más flexible? Eso no es la expectativa de la fundación. La expectativa de la fundación es decir, recuerden que el objetivo es que los alimentos sean inocuos. Les damos estas herramientas a la organización para que las implemente y les decimos, las guías son complementos, son ayudas, utilícenlas, úsenlas. Y las organizaciones buscamos decir, no lo quiero implementar, no es obligatorio, entonces no hago nada al respecto. Entonces, la fundación en ese sentido trata de ser flexible siempre y cuando se cumpla el requisito, porque estamos confiando en ustedes, estamos confiando en las organizaciones, estamos confiando en los auditores. Desgraciadamente, nos estamos dando con algunos golpes en la pared porque estamos encontrando de que no todas las organizaciones son así de honestas. Entonces, por un lado, la flexibilidad va a empezarse a traducir en obligatoriedad y ya lo estamos viviendo con cultura de inocuidad. Versión 5, 5.1 no estaba dentro de los requisitos que dijimos, ok, hay dificultades, las organizaciones no están tomando la seriedad para implementar la cultura de inocuidad. Entonces, vamos a ponerlo como un requisito obligatorio. ¿Para qué? Para que las empresas lo empiecen a implementar. Asimismo, los auditores empiezan a cuestionar un poquito más en este sentido. Y también sabemos que en esta parte de los auditores hay un gran trabajo que hay que hacer. ¿Y por qué digo que no somos tan flexibles? Porque la certificación FSS 22000
se tienen que cumplir el 100% de los requisitos. ¿A qué me refiero con esto? Hay otros programas, también reconocidos por GFCI, que tienen un sistema de puntos. Y no lo han cuestionado nosotros, oye, ¿por qué ustedes no tienen un sistema de puntos? Porque para nosotros, para que obtengan el certificado, tienen que cubrir el 100% de los requisitos. No lo voy a clasificar como proveedor tipo A o certificación tipo A, tipo B, tipo C, ni 80, ni 90, ni 95% para decir que es premium. Para nosotros tiene que cumplir el 100% de los requisitos. Si no cumple el 100% de los requisitos, tiene que contestar a través de no conformidades. Entonces, por eso, en ese sentido decimos que no somos tan flexibles. Somos uno de los más complicados. ¿Qué fue lo que cambió? Como dijimos, tenemos stakeholders. Uno de los stakeholders es el ISO, la organización ISO, que es la que define nuestra base del sistema de gestión a través del ISO 22000. Cambió cuando hicimos la versión entre la 4 y 5, cambió el 22000, el estándar que es aplicable a las organizaciones. Entonces, ahí había más requisitos, ahí había un modelo diferente, ahí había la estructura de HLS para poderlos alinear, pero ahora cambia la 22003. Esta directamente no va relacionada con las organizaciones productoras, va más hacia el tema de certificación, pero hace un cambio sobre la estructura de las categorías, de tal manera que nos mueve las categorías. Ejemplo, lo que es matanza o lo que son rastros. Antes estaba en la categoría C1, ahora se mueve a la categoría C0. Se crea una categoría nueva. ¿Esto qué implica? Que los organismos de certificación tienen que hacer unas revalidaciones de sus auditores. La empresa certificada en esto no tiene que hacer demasiado. Únicamente hablar con el organismo de certificación, hacer la actualización de los documentos, pero dentro de los requisitos del sistema no tiene que hacer algo diferente. No va a ser significativo los cambios en su sistema, pero sí, por supuesto, en el documento del certificado, sí, por supuesto, en algunos otros elementos administrativos, más de forma que de fondo. Entonces, por eso tuvimos que hacer también esta actualización. Otro punto importante, y lo vamos a ir viendo más adelante, los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente se está viendo, digo, ya tiene aproximadamente unos 5 o 6 años, que salieron los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se dice que son 17 vectores en los cuales se tienen que trabajar para poder crear un mundo mejor, entre los cuales está el hecho de que tengamos acceso a los alimentos, que no haya gente que se quede sin comer, la exterminación de la pobreza, también un tema muy, muy retador, cuidado del medio ambiente, construcciones sustentables, alimentos sostenibles, y mucho viene del tema de que actualmente la producción de los alimentos se está desperdiciando una tercera parte. Entonces, no tendremos suficiente alimento para poder alimentar a todas las personas y estamos desperdiciando el 30%. Entonces, aquí hay muchos temas que se tienen que ir desarrollando y hay muchos factores. La Global Food Safety Initiative también tiene algunas iniciativas. El Foro de los Consumidores también tiene algunas iniciativas. La ONU también tiene unas iniciativas y se dice que pues esto es un factor que tenemos que empezar a controlar. ¿Por qué? Porque el hecho de que desperdiciemos nos va a llevar a contaminación adicional. ¿Por qué? Porque para poder sostener los alimentos a nivel mundial, el consumo de los alimentos a nivel mundial, entonces tengo que producir más. Producir más equivale a más emisiones a la atmósfera, a más generación de metano, a más generación de CO2, a más consumo de agua, a mayor calentamiento global. Entonces dice, es un efecto que es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a mayor efecto invernadero, a mayor impacto ambiental, menor productividad en el campo. Menor productividad en el campo nos asocia, por supuesto, a tener menos alimentos. Entonces, este tipo de círculo vicioso se está tratando de cubrir, de que tengamos todos
un tema de desarrollo sostenible que proteja a las siguientes generaciones. Por supuesto, no es un requisito que vamos a encontrar como obligatorio en otros esquemas de certificación. Nuevamente, la Fundación FSSC, nuestro compromiso es lograr tener un mundo mejor. Por eso es de que se integran ese tipo de objetivos de desarrollo sostenible. Pero muchas organizaciones van a decir, oye, ahora me estás agregando más cosas, ahora me tengo que preocupar por otros este tipo de requisitos, ahora tengo que demostrar estrategias para el desarrollo sostenible. La respuesta es sí, pero créanmelo, es un beneficio y vamos a verlo un poquito más adelante. Cambios también en algunas adendas dentro de los propios requisitos, hacer clarificaciones en los requisitos ya existentes, como la parte de controles de alérgenos, algunos otros que tenemos por ahí que tenemos que estar creando precisamente unas adecuaciones para que queden más claros los requisitos ya existentes. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, ahorita voy a platicar de unos. Me voy a ir directamente sobre, digo, aquí mencionamos que estamos haciendo un cambio de las categorías. Ya mencionamos el tema de los desarrollos de objetivos de desarrollo sostenible. El tema de los parámetros de calidad. Agregamos parámetros de calidad. Vamos a estudiarlos, vamos a verlos de manera detallada, pero son cosas interesantes. Nuevamente, el objetivo es que la organización también vaya mejorando sus criterios y sus controles. Entonces, vamos a irlos platicando. Códigos QR. Desafortunadamente, en estos 14 años, somos el esquema más joven reconocido por GFCI y el que ha tenido mayor crecimiento. Esto nos ha llevado a un problema. El problema que nos ha llevado es de que tenemos fraude. Al momento de estar ofreciendo este tipo de certificación y que ha tenido un éxito muy grande en Latinoamérica, somos el esquema que más certificados tiene en Latinoamérica. Entonces, esto es un problema, esto es una dificultad, porque todos quieren tener este tipo de certificados, muchos no lo cumplen y empezamos a encontrar certificados no válidos, certificados falsos. Entonces, con esta versión 6, estamos orillando a que todos los organismos de certificación empiecen a agregar el código QR, que puede ser rastreable a nuestro sitio web. Entonces, esto es una parte que tenemos que validar de autenticidad. Ok, se sigue trabajando sobre ese tipo de temas de bases de datos. Y vamos a ver también por ahí unos desarrollos nuevos que tenemos que se llama el ongoing, que es precisamente proveer ese tipo de herramientas para poder asegurar que el sistema y que el certificado principalmente es válido. Más detalles e interpretación sobre las guías. Va a haber cambios sobre las guías. En agosto y septiembre vamos a hacer actualizaciones sobre algunas de las guías. Guías tales como el tema de calidad, guías tales como la cultura de inocuidad y calidad, guías que van a seguir ayudando con el tema de food fraud y food defense. Entonces, hay muchas cosas que vienen en camino. Por supuesto, nada de esto va a alterar los requisitos ya establecidos. La estructura no cambió, tenemos los mismos apartados, tenemos los mismos requisitos. Uno de los cambios también significativos que tuvimos para esta versión 6 es de que, digo, esto es un tema a lo mejor también que podría parecer de riesgo, pero tiene un fundamento de que ya no hay organismos de certificación que vayan a tener una licencia específica por parte de la fundación. Vamos a tener un proceso de online, esto es específicamente para organismos de certificación y otro tipo de organizaciones donde se puede dar una capacitación y se puede tener este tema de entrenamiento, pero ya no estamos dando licencias a los organismos de entrenamiento para que al menos por parte de reconocimiento por la fundación. Ya eso se va a retirar este año. Ya el siguiente año todavía tienen beneficio de poderlo implementar este año, pero el siguiente año ya no tenemos a nadie reconocido como organismo de entrenamiento. Y bueno, hay muchos cambios.
¿Sobre cuál nos vamos a enfocar? Específicamente un requisito de la parte uno, los requisitos más relevantes de la parte 2. Este no es un webinar técnico, ya se acercarán con Emma y con sus compañeros para que puedan tener entrenamientos específicos. Esta es una plática muy formal para poderles explicar cuál es el fundamento que tenemos como fundación en estos cambios, explicarles nuestras razones de los cambios y que vean el beneficio de tenerlos. Vamos a platicar un poquito de la parte 3 en un tema que sí les impacta, a pesar que es del proceso de certificación, pero vamos a estar platicando del tema del tiempo, del cálculo del tiempo para una auditoría. Muy bien, mencioné cambios interesantes, importantes, fue específicamente las categorías. FSSC ya no va a certificar categoría A. Lo que tenía que ver con procesamiento, bueno, pues no era específicamente el campo, nos estábamos orientando más hacia la parte del procesamiento posterior al campo, empaque o desinfección de frescos, que los sacábamos del campo, los lavábamos, desinfectábamos, los metíamos en su caja y los enviamos. No veíamos nada de lo que era plantación o preparación de suelo. Era prácticamente recopilo el producto, lo empaco, lo limpio y lo envío a consumo, sin ningún tipo de procesamiento adicional. De acuerdo a uno de los boards, el board de stakeholders, decidieron que no era nuestro enfoque, no eran demasiados los certificados emitidos. Digo, eso podría parecer una justificación muy, muy banal, pero dijeron parte del comité de stakeholders que nuestro enfoque está sobre el procesamiento. Dijimos, bueno, cosas que tienen que ver ya con un contacto más directo con los consumidores, de la parte de procesamiento en delante, podríamos tener un mejor control. El 80% de nuestros certificados están entre las categorías C y D, y también la parte de K, de bioquímicos o aditivos e ingredientes. Entonces dijimos, esos son los que nos preocupan. Vamos a hacerlo bien con estos. Más adelante vamos a pensar si tuviéramos algún tipo de estrategia adicional. Entonces, se quita la categoría A. La categoría de C0, se crea la categoría C0. Bueno, esto lo creó el comité técnico que trabajó sobre la norma ISO 22003. Se crea la categoría de Trading and Brokering. Y esta categoría es muy interesante. Significa, ya vamos a poder auditar y certificar ese tipo de procesos. Los que son comercializadores, y muchas ocasiones estos comercializadores ni siquiera tienen contacto con el alimento. No lo almacenan, no lo transportan, únicamente conectan al vendedor con el comprador. Entonces, este tipo de certificaciones también entran dentro de las categorías certificables para FSSC. Cosa interesante, como ya lo mencioné, no tienen contacto con el alimento, pero sí es una parte muy importante dentro de la cadena. Inclusive, los riesgos que existen para el tema de fraude alimentario al utilizar este tipo de servicios son muy altos. Y la organización tiene que hacer ese análisis para validar efectivamente de que no hubo fraude reetiquetado o cambios en las condiciones cuando estamos trabajando con un broker. Perdón. A partir de este año ya no se permiten certificaciones en FSSQ. ¿Por qué? Nuevamente, hubo un poco interés sobre este tipo de certificación, cosa muy rara, muy interesante. Creemos que fue más por un tema de estrategia de las organizaciones, de las organizaciones y organismos de certificación, porque curiosamente sí hay muchas empresas certificadas en FSSC que tienen certificación en ISO 9001. Entonces, no entendemos cómo este modelo que estábamos tratando de hacer, de ofrecer, de tener este tipo de auditorías integradas como beneficio para la organización, pues decidieron mejor mantener por separado sus sistemas. Es respetable, es aceptable. Entonces dijimos, ok, vamos a seguir enfocándonos, perdón, en lo que somos fuertes.
en la parte de los alimentos, aunque para esta versión 6 agregamos algunos criterios relacionados con calidad. Entonces son parte de los cambios basados en las categorías. Otro de los cambios que se fortalecieron, el uso de material de empaque reciclado. Sí se usa, sí está permitido, muchas organizaciones tienen controles muy buenos. Simplemente, nuevamente, fue el tema de fortalecer el requisito y explicarles todo lo que sea reciclaje de material de empaque, ahora debe de ser considerado como si fuera una materia prima. Muchas organizaciones a lo mejor dicen, oye, pues yo ya lo hacía, no sé cuál es el big deal, pero al final de cuentas había otras organizaciones que no. Entonces, para proteger todas esas buenas prácticas, decidimos que se tenía que fortalecer el requisito. Voy a brincar un poquito las dos siguientes. Ahorita se las voy a explicar porque es muy bueno ese criterio. Defensa de los alimentos y fraude alimentario, la platicamos con la parte de trading y brokering. Era un tema crítico, sigue siendo un tema crítico. El origen de las materias primas, parte del proceso de fraude de los alimentos y defensa de los alimentos, este análisis que existe. Y me hicieron me hicieron una pregunta el otro día. Oye, ¿qué pasa si nada más les pido la certificación al proveedor para que con eso yo pueda decir que el proveedor o la materia prima es confiable? Les digo, depende de lo que diga el análisis de vulnerabilidad. Porque si tengo una materia prima que es de baja vulnerabilidad, podría ser aceptable. Pero si tengo una materia prima que es muy vulnerable, es de alto valor, es de alta probabilidad que sea adulterable, entonces no van a ser suficientes los controles de una certificación. Entonces la organización tiene que definirlo y esto es lo que pide precisamente el plan. Y esto lo vamos a ver que también fueron de los puntos que se fortalecieron en la versión 6, de que tiene que haber garantía de que todo ese programa, todo ese proceso, toda la mitigación del fraude alimentario, perdón, o la evaluación de riesgos de defensa de los alimentos, sí está bien fortalecido. Manejo de alérgenos, se hicieron algunas mejoras, agregamos el hecho de que tiene que estar bien fortalecido y esto va un poquito con la parte del artwork que vamos a platicar un momento, igual con el tema de monitoreo ambiental. Se hicieron más fortalecidos estos requisitos. ¿Para qué? Para no dejar ambigüedades e interpretaciones, principalmente. El tema de manejo de alérgenos siguen siendo los mismos conceptos, siguen siendo los mismos criterios que al final de cuentas se tiene que tomar en consideración. La legislación vigente tiene que estar de manera adecuada el control, el monitoreo, la prevención de contaminación cruzada. Pero vámonos a los dos anteriores, el control de declaraciones en el producto, en las etiquetas de los productos y empaques, y lo que es el artwork, todo lo que viene siendo la impresión de las etiquetas. Aquí hay dos temas interesantes. El auditor, voy a decirlo desde la parte del auditor, pero vamos viéndolo desde la parte de la organización. La organización ahora tiene que tener un proceso para validar lo que contienen sus etiquetas como producto terminado o si es producto también que va en proceso hacia una transformación, que es ingrediente para otra transformación. Cualquier declaración tiene que ser auditada. ¿Por qué? Porque la fundación no permite certificaciones como el hecho de que digamos, o declaraciones como el hecho que digamos que es libre de algún aditivo, o que de origen natural, o que es el mejor, o que reduce el estrés, o que baja, ¿cómo se llama? Ayuda a bajar de peso. Ese tipo de declaraciones no están permitidas. Entonces, punto número uno, la organización tiene que tener herramientas para validar sus artes. Entonces, todo lo que diga la etiqueta tiene que ser validado principalmente por la organización. Y posteriormente el auditor también va a tener que hacer una supervisión sobre ese requisito, sobre las declaraciones de las etiquetas y los diferentes productos y si van a diferentes países, también hacer los criterios de validación. En el tema de artes, y también lo menciona parte de la relación con el tema de los alérgenos. Uno de los ejemplos que podemos mencionar
de los artes que se estuvieron cuestionando. Había organizaciones en las cuales decían, podría contener alérgenos. Esta declaración podría ser válida. El auditor y la organización tienen que agotar todos los medios posibles para prevenir la contaminación cruzada. Si después de agotar, después de analizar y poder revisar y todo lo que se haya hecho en la parte de verificaciones y validaciones del sistema de inocuidad, limpieza profunda y prevención de la contaminación cruzada, si aún así en los análisis de laboratorio siguen quedando trazas, entonces sí es válido que la organización pueda hacer este tipo de declaraciones diciendo que potencialmente podría tener trazas. Pero para eso los programas prerequisitos, para eso los PROPs o los SPs tendrían que estar bien alineados, bien verificados y bien establecidos para poder garantizar de que se hicieron todas las características posibles o todos los recursos posibles se utilizaron para poder prevenir contaminación cruzada. Entonces, lo que se va a valorar aquí es el esfuerzo de la organización sobre el tema de verificación y validación. Y si declara algo la organización, como en este caso, que pudiera contener trazas de algún alérgeno, pues que no sea porque la organización no está haciendo un correcto lavado. ¿Ok? Eso es principalmente lo que tiene la organización que asegurarse de todo lo que diga su etiqueta y justificar por qué declararon cierto tipo de características en su etiqueta. Esto por tema de lo que ha pasado a nivel internacional. La estadística a nivel internacional dice que el principal problema de retiro de productos es el mal etiquetado. Ni siquiera la inocuidad, es un mal etiquetado. ¿Qué otros elementos también se fortalecieron? Que ya existían en la versión 5. La limpieza de tanques, donde estamos transportando producto granel. El producto granel, pues ya sabemos que lo podemos transportar y que pudiera haber cargas anteriores que pudieran haber contaminado el producto. Esto ya muchas organizaciones lo hacen un rastreo de la última y penúltima carga para saber que no van contaminados, hacen inclusive validaciones de hisopados, arrastres, pruebas químicas. Hay muchos requisitos y ya hay muchas cosas que se implementan en muchas empresas. Simplemente estamos buscando que estén bien fortalecidos. ¿Agregamos algunos requisitos? Sí, pero es para poder hacer el requisito un poquito más estricto y más detallado. Control de materia prima. Este requisito me encanta. Por muchos años lo hemos platicado e inclusive a nivel de experiencia como auditorías, se ha platicado también bastante el tema del uso de los equipos de rayos X o el equipo del detector de metales. Muchísimas organizaciones me ha tocado escuchar que dicen, es que mi punto crítico, o que a consultores o alguien les dice, tu punto crítico siempre tiene que ser un detector de metales. Bueno, eso sí, solo si el sistema lo requiere. Si mi análisis de peligros define que es necesario ese detector de metales, pero materia extraña no solamente son materiales ferrosos. Si estuviéramos en el tema de cárnicos, podríamos estar platicando también a lo mejor de astillas de hueso o astillas de alguna otra, de madera o de algún otro material extraño. Entonces, no necesariamente el equipo de rayos X, perdón, me regreso, el equipo de detectores de metales va a ser un punto crítico porque la materia extraña puede ser diferente. Puede haber materia extraña no ferrosa y que este punto crítico no va a detectar. E inclusive, a lo mejor si los controles están bien adecuados, si el programa de requisitos en el control de materia extraña, los procedimientos operacionales y todas las características que la organización define que va a implementar, pueden controlar ese peligro y no habría necesidad de implementar un equipo de rayos X para el equipo de rayos X. Sí sirve para materia extraña, incluido materiales ferrosos y no ferrosos, a diferencia del detector de metales, que únicamente su propósito es para detectar metales. Entonces, en este sentido es,
el análisis de peligro tiene que estar justificado. Y si yo digo que voy a implementar este punto crítico de control al final, está bien, siempre y cuando sea justificable. Y que las organizaciones no necesariamente se vayan con la finta de que tiene que haber siempre un detector de metales. Queremos quitar ya del concepto de la gente que un punto crítico siempre es un detector de metales. No necesariamente. Y recordemos, hay más peligros. Hay peligros biológicos. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Hay peligros químicos. ¿Cuáles son los mecanismos de control? ¿Y cuáles de estos se podrían convertir en un punto crítico de control? Entonces, es parte de lo que estamos tratando de evolucionar en los sistemas. Tratar de enseñar que sí, el sistema es el que nos va a definir qué es lo que se requiere de medidas de control. Y si la validación de las medidas de control, como lo establece ISO 22000, como lo establecen los requisitos adicionales de FSSC, determinan que no son suficientes para controlar el peligro, entonces tengo que buscar otras alternativas, que puede ser un detector de rayos X o un detector de metales. Vida de anaquel. Vida de anaquel es un requisito nuevo. En el tema de vida de anaquel, lo que se está pidiendo es que se estén haciendo revalidaciones periódicas. ¿Por qué? Porque las condiciones del tiempo de vida de anaquel están cambiando, no son las mismas. Entonces, la organización, también hemos recibido quejas. Tuvimos quejas en las cuales nos decían, oye, este producto dice que fue fabricado en una empresa certificada por FSSC. Tengo aquí el producto y la fecha de caducidad dice que es dentro de una semana, pero yo ya tengo el producto actualmente caducado. Por supuesto, pudo haber sido otros factores como una falta de control en la cadena de suministro, una pérdida de la cadena de frío o cualquier otro tipo de factor en el tema de manipulación o almacenamiento. Pero, de cualquier manera, la organización tiene que establecer un procedimiento y un programa de validación del tiempo de vida en aquel, con las tecnologías de material de empaque, con la hermeticidad, con los diferentes tipos de procesos que tengan, tienen que buscar y tienen que hacer un análisis para saber si realmente lo que declararon cumple. Y esto también nos va a ayudar con otro propósito. Posiblemente, recuerden que por ley tenemos que establecer todos los productos alimenticios, se les tiene que poner una fecha de caducidad. Pero si el estudio me determina que puedo extender la caducidad de un producto y no está regulado por la ley o por un país que diga, no, este producto no puede tener más de 60 días y tienes que ponerlo así en la etiqueta. Entonces, si fuera por ese el caso, pues tengo que respetar lo que dice la ley. Pero si no, en ese caso yo podría determinar si puedo extender el tiempo de vida útil que tengo actualmente declarado, pero tiene que haber un proceso de validación. Eso es lo que estamos pidiendo ya con este nuevo requisito. ¿Y esto qué nos ayudaría? Nos ayudaría en dos partes. Una, tema de productividad. Al momento de que pues está este punto, pues estamos haciendo que no se esté desperdiciando tanto alimento y estaríamos contribuyendo también con los objetivos de desarrollo sostenible. Si se puede extender, si no se puede extender, no pasa nada, pero al final de cuentas, el objetivo principal es de que se esté verificando en determinados tiempos, puede ser una vez al año, puede ser una cada 6 meses, una vez cada 2 años, de acuerdo a las características de cada producto y que se evalúe y se determine si es correcto ese tiempo de vida de almacén. Otro requisito que se fortaleció, las instrucciones para los productos listos para consumo. Supongamos que tenemos una sopa instantánea y ahí vienen instrucciones. En la etiqueta vienen instrucciones de cómo preparar el alimento. Agrega agua, déjalo reposar por 2 minutos y después cómelo. O mételo al microondas, acciona por tanto tiempo, a tal temperatura y ya está listo para consumo. Entonces dice que ya la organización tiene que hacer un proceso de validación constante y frecuente para ver si esas instrucciones siguen siendo correctas. Y por supuesto, dentro del proceso de auditoría, el auditor ahora va a revisar esas instrucciones.
tiene que haber un proceso de prueba y tiene que haber una validación para determinar si realmente ese tipo de cocción, ese tiempo de cocción es el adecuado y no va a poner en riesgo a un consumidor que pueda quedar crudo o que pueda quedar mal cocido y que pueda hacerle daño al consumidor. ¿Qué requisitos nuevos? Si ahorita vamos a verlos más a detalle. Cultura de inocuidad y cultura de food safety, perdón, cultura de food safety y cultura de calidad. Control de calidad, ahorita vamos a verlo también. Me brinco el tercero y vámonos a la parte de food waste, también lo vamos a platicar. Y comunicación entre la organización certificada y su organismo de certificación. Los vamos a ver en las siguientes slides. Pero diseño higiénico. Diseño higiénico salió el requisito hace aproximadamente 4 años. Global Food Safety Initiative dijo, ya hay reglas para el diseño higiénico de los equipos. Tiene que ser con material lavable, no tiene que ser poroso, preferentemente cierto tipo de grado de acero para poder fabricar los equipos, que no vaya a quitar rebabas, que las soldaduras esté libre de soldaduras, o si llevara soldaduras el equipo, pues esas tienen que estar limadas, una serie de características que pide precisamente este diseño higiénico de los equipos. Esto ya surgió hace tiempo y surgieron las dudas. Oye, entonces tengo que quitar todos mis equipos y sustituirlos por equipos nuevos que cubran con las características específicas de esta norma. La respuesta es no. Pero sí la organización tiene que establecer ya procedimientos para cambio, sustitución o mantenimiento a los equipos. Es decir, se me descompone un equipo y tengo que hacer un cambio en una refacción, en alguna parte estructural del equipo. Tengo que tener el procedimiento de validación que me diga que ese equipo no va a poner en riesgo la inocuidad. No voy a tener que quitar los anteriores. Si van a obsoletarse, está bien. Los puedo hacer obsoletos y de ahí me los traigo ya como equipo nuevo con características de lo que dice el diseño higiénico. ¿En qué otro punto también podemos verlo aquí? De que no puedo mandar a producir un equipo si no cumplo con las características del diseño higiénico. Entonces, por un lado, tienen que estar las especificaciones de los equipos nuevos que vamos a comprar, los procedimientos y cómo vamos a validar que efectivamente cumple con el diseño higiénico cuando compramos equipo nuevo, cuando hacemos modificaciones a los equipos o cuando hacemos refaccionamiento de los equipos. Claro, todos aquellos que tengan contacto directo con el alimento. No significa que si yo tengo una subestación eléctrica, tenga que cumplir el tema de diseño higiénico. Entonces, sobre lo que tenga contacto directo con el producto y que potencialmente lo vaya a contaminar. ¿Ok? Vamos a las partes importantes. Ya platicamos que la estructura cambió. Hay un documento dentro de la página web al final de la presentación. Les voy a decir dónde está. Ahí viene la liga. Hay un documento dentro de la página web que dice cambios entre la versión 5.1 y la versión 6. Este documento está muy interesante. De hecho, es lo que estamos viendo aquí. Viene en rojo lo que cambió, en negro lo que ya estaba y tachado lo que se está retirando. Entonces, visualmente es muy sencillo. ¿Por qué? Porque me enfoco específicamente sobre lo que digo que cambió. Lo demás sigue siendo igual. Entonces no tengo que hacer demasiados ajustes a mi procedimiento. Claro, siempre sirve y siempre es sano revisar otra vez el requisito, revisar el documento, platicar del documento y ver si tenemos que hacer alguna adecuación o algo que no hayamos visto anteriormente. Entonces van a poder encontrar el documento con estas características. El tema de etiquetado ya lo platicamos, cualquier declaración, cualquier tema nutricional, si decimos que esto quita la calvicie, ese tipo de declaraciones o cualquier tipo de declaración que sea diferente a lo que es el propósito del alimento, no está permitido. Entonces la organización tiene que ya tener sus requisitos bien establecidos, tiene que tener procesos para la administración de los cambios en el etiquetado, tiene que tener un proceso de aprobaciones,
y tiene que tener procesos para poder detectar cualquier tipo de alteración sobre los artworks. Entonces, ahora sí es un poquito más el tema de meternos con el etiquetado. Claro, recuerden que tenemos etiquetado que tiene que cumplir cierto tipo de normatividad, como en México la 051. Pero al final de cuentas también, materiales en proceso también van a ser evaluados. No significa que porque no tenga una declaratoria por parte de un requisito normativo o regulatorio, no se va a auditar y que yo diga, ¿sabes qué? Es que yo solamente proveo ingredientes, no tengo que apegarme al requisito legal. Este requisito de FSSC dice, aplica a todas las categorías. Si es producto en proceso, también tiene que estar de manera correcta la identificación de las características del producto. En su manejo, si contiene alérgenos, fechas de caducidad, si tiene que tener refrigeración, si tiene que tener cierto tipo de controles y el número de batch tiene que estar, porque eso es parte de los requisitos para todas las categorías. Manejos de alérgenos, por supuesto, mucho tema de warnings, de recomendaciones hacia los consumidores. Desgraciadamente, sigue habiendo problemas con manejo de alérgenos. Han sido declarados, la versión del ISO 22000 es del año 2000. Tenemos más de 20 años que surgieron las primeras iniciativas y si nos vamos hacia atrás, HACCP, DOSH HACCP y otra serie de iniciativas de certificación de alimentos ya existían, SQF, BRC, ya son programas que tienen bastante tiempo en el mercado. Entonces el tema de alérgenos no es nuevo y desgraciadamente sigue habiendo contaminación de alérgenos. Sigue habiendo intoxicación de gente por alérgenos. Entonces se tiene que fortalecer. Dice que se tiene que tener un plan de manejo, de revisión, al menos de una manera anual, para verificar los impactos, revisar si ha habido temas de retiro de producto, suspensión en el embarque, revisar en la industria, ver otro tipo de datos para determinar qué es lo que está pasando con el manejo de los alérgenos. Entonces, es un poco más detallado este requisito. Food Safety y Quality Culture. ¿Qué pasó? Nuevamente, versión 5, versión 5.1, ya mencionaban la cultura de inocuidad. Se los dijimos, se los explicamos, dimos webinars, dimos pláticas y muchas empresas siguen diciendo, es una guía, no es obligatorio. No es obligatoria la cultura de inocuidad, cuando sí es obligatorio. Entonces, ¿qué fue lo que llevamos? Dijimos, pues lo sentimos, entonces, como no están abordándolo de manera correcta, vamos a agregarlo como un requisito específico. Y estos 4 pilares que ven ustedes aquí, comunicación, entrenamiento, feedback de los empleados y la evaluación del desempeño, ya existían desde nuestra guía anterior. Entonces, no es un requisito nuevo. Si revisan la guía, son exactamente los 16 elementos que pide que se tienen que evaluar. Entonces, la organización ahora tiene que determinar cómo va a llevar sus características. Esa guía dice cómo está implementado actualmente y cómo está interpretado dentro de los requisitos de 22,000. Por eso en un principio pecamos de ser buenas personas y decir, es que lo van a ver, es que lo van a entender, es que es parte del 22,000. Pero cuando nos enfrentamos con organizaciones, con auditores que decían, pues nadie está implementando de manera correcta la cultura de inocuidad y estamos teniendo problemas de que las empresas tomen acciones para mejorar la cultura de inocuidad, entonces como fundación dijimos, oye, pues entonces el tema de hacerlo de buena voluntad, de buena fe, no está funcionando. Vamos entonces a tener que agregarlo como un requisito específico. Y por supuesto, dice que tiene que haber objetivos que soporten toda esta parte de la cultura de inocuidad y el plan con metas y objetivos, un marco de tiempo para poder ir mejorando el desempeño del sistema. Recuerden que la parte del performance, la evaluación del performance,
dice que tienen que verse los indicadores como los de rechazos, los de reprocesos, los de retiros, los de quejas, los de retornos de materiales, los de producto potencialmente no inocuo. Todos estos indicadores tienen que verse impactados de manera positiva. Ese es parte de los requisitos del performance, la evaluación del performance de los indicadores. Quality control, y esto va de la mano con que el hecho de que quitamos, porque pueden decir, oye Adrián, a ver, quitaron el FSSQ, ¿qué onda? ¿Por qué aquí hay requisitos de control de calidad? Bien, estos requisitos de control de calidad no sustituyen una certificación ISO 9001. El tema aquí es de que encontramos que toda empresa requiere de las dos características. Es una simbiosis. Necesitamos calidad y necesitamos inocuidad. Entonces, ¿qué criterios de calidad que no son de inocuidad que hemos visto y detectado durante los procesos de auditoría son características pues, como el color, el sabor, el pesaje, el etiquetado que tiene que ver con características de calidad más que de inocuidad, o muchos elementos como temperatura de homogenización del producto que no tiene que ver nada con el proceso de pasteurización. Requiero el producto estarlo calentando, que esté caliente por 30 minutos a una temperatura de 50 grados Celsius y es un criterio para que el producto esté bien, que el producto sea utilizable. Entonces, este tipo de características son importantes dentro de una organización. El objetivo aquí es que la organización declare cuáles son sus objetivos de calidad, declare cuáles son las características importantes de calidad. No vamos a revisar todo el ISO 9001, simplemente durante el proceso de fabricación de un alimento, vamos a revisar características de peligros químicos, físicos, biológicos, alérgenos, radiológicos en el caso de que existan algún tipo de peligro radiológico y a su vez vamos a ver, ok, a ver, ¿cuáles son los criterios de calidad? Ah, mira, el criterio de calidad es que tiene que tener este peso, tiene que tener este color, tiene que tener estas características, tiene que estar a tal temperatura almacenado para un fácil o para facilitar el envasado, que no tiene nada que ver con el protocolo de inocuidad. Entonces, este tipo de características, ¿por qué? Porque creemos que también les van a beneficiar y porque pueden potencialmente ser una entrada hacia el fraude de los alimentos, el fraude técnico de los alimentos. ¿Por qué? Porque recuerden que el fraude técnico no solamente tiene que ver con el tema de un etiquetado erróneo, sino que también durante el proceso interno no haga las validaciones correctas o altere registros que estén validando algún prerequisito o algún punto crítico de control o algún prerequisito operacional. Entonces, de cierta manera, lo que estamos tratando es de que la organización vea ese beneficio. Te voy y te audito inocuidad, pero también te estoy viendo otros parámetros de calidad. ¿Para qué? Para que podamos ir fortaleciéndolo, el sistema, y dándoles ese beneficio a la organización. Nuestra idea es esa, que tendría que estar contribuyendo a la organización. No estamos viéndolo como una manera de quererles poner más requisitos porque queremos estarlos molestando. Creemos que si incluimos estos parámetros de control, definitivamente vamos a poder controlar un poquito mejor el proceso, disminuir los desperdicios, disminuir los retrabajos, mejorar la productividad, que es un indicador de calidad, no es un indicador de inocuidad, y que estos elementos contribuirían de cierta manera con el control y la mitigación del fraude alimentario y el control de defensa de los alimentos. Entonces, de alguna otra manera, estamos viendo estos temas de una manera más global. Y hablando de productividad, en un tema de productividad existe un tema importante, desperdicio. Lo que queremos es que la organización documente una política, establezca objetivos y una estrategia para poder disminuir el desperdicio de los alimentos. Dice tener algunos controles para los productos donados que no sean, que no vayan a tener un profit, que no vayan a tener una ganancia
y que pues por supuesto, el tema fundamental es buscar disminuir la cantidad de producto desperdiciado. Ojo, no con esto significa que la organización esté desperdiciando. Posiblemente muchas organizaciones ya tienen estos controles bien establecidos, han definido dónde van a desperdiciar, cuánto es el máximo de desperdicio, pero lo que queremos es de que ya esté formalizado, que ya sea una cultura, que estemos revisando de que efectivamente la organización tiene políticas, tiene estrategias, tiene objetivos para disminuir los desperdicios. Y este requisito definitivamente tendría que abonar al requisito de productividad. Tengo menos retrabajo, soy más productivo. Tengo menos retrabajo, tengo mayor eficiencia hacia las emisiones a la atmósfera. Tengo menos retrabajo, menos reprocesos, entonces tengo menos riesgo de fraude técnico. Entonces, de alguna otra manera, el implementar este tipo de controles, el implementar este tipo de requisitos, va a ayudar a la organización sobre sus indicadores. Al menos así lo vemos nosotros. Comunicación. Lo vivimos, pasó COVID, pasaron muchos problemas. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que va a haber más problemas de pandemias en el futuro. Dicen, tenemos que estarnos preparados. Había estado el H1N1 hace aproximadamente unos 13, 14 años. No tuvo un impacto tan global como lo tuvo COVID, pero ya no lo habían advertido. Ahora con el tema de COVID dicen, bueno, está COVID, pero no solamente es COVID, puede haber guerra. El problema que está habiendo con Ucrania y Rusia. Tenemos huelgas en algunos países, como Francia, que últimamente ha tenido, bueno, es un tema común que normalmente los ingleses bromean mucho sobre los franceses que se le habían mucha parte del año en huelgas, pero tenemos también temas de terrorismo, crímenes, inundaciones, terremotos, hacking de computadoras. Recientemente acaba de salir en las noticias esta semana que Coca-Cola tuvo un ataque cibernético. Entonces, estos son temas reales. Lo que estamos pidiendo aquí es, si la organización pudiera llegar a tener un evento importante, la organización certificada tiene que comunicarlo a su organismo de certificación y su organismo de certificación inmediatamente a nosotros. Cualquier tema de amenaza, cualquier tema de incidencia que potencialmente pudiera afectar a la organización, la inocuidad o la distribución de los alimentos, debe, ser comunicado en un marco no mayor a 3 días de trabajo o working days, como le decimos. Esos, esos son algunos de los elementos de la parte 2. No puse todos los elementos, porque nuevamente no se trata de hacer aquí un curso de capacitación, sino tratar de darles la perspectiva y que ustedes también me puedan hacer preguntas. Otro de los cambios que sí va a afectar también a las organizaciones certificadas y principalmente a las pequeñas, a las grandes no tanto, a las pequeñas organizaciones certificadas, se hizo un realineamiento sobre cómo calcular los días de auditoría. En el pasado, otros organismos, otros esquemas de certificación han sufrido mucho porque dicen, mínimo te corresponden tantos días de auditoría. Y de ahí más el organismo tenía la libertad de aumentarle el tiempo. ¿Y qué pasó? Empezó a haber un tema de competencia, no era desleal, porque el cálculo de días de auditoría dice, mínimo te corresponden tantos días de auditoría. Nosotros en el apartado 3 hacemos público cómo se calcula el tiempo de auditoría por diferentes tipos de industrias. De tal manera que la organización ya sepa cuánto le corresponde. Y si el organismo de certificación X se está haciendo una comparativa entre el X y el Y le ofrece 5 días de auditoría y el X le ofrece 4, que digan, oye, ¿por qué tú me ofreces 4 y tú me ofreces 5? Se hace la determinación, se hace el análisis y decimos, resulta que el X estaba mal porque lo correcto son 5 días de auditoría, incluido el tema de reporte.
que a lo mejor el organismo X te dice, es que yo nada más te dije cuántos son los días en sitio, pero aparte tengo que calcularte el día de reporte o el mediodía de reporte y el mediodía de preparación de auditoría. Todo esto cambia ya con la versión 6. Digo, desde la versión 5 ya también lo incluíamos, pero en versión 6 somos un poquito más detallados con esto. ¿Y qué es lo que va a impactar principalmente organizaciones pequeñas? El requisito en la versión 5.1 dice que mínimo se tiene que hacer una auditoría de un día. Actualmente no. Con la versión 6 lo mínimo que se debe auditar son 2 días, más un día de reporte. Entonces, a cualquier organización, a organizaciones pequeñas, les corresponde, como quien dice, 3 días de auditoría. 2 de auditorías para revisión del sistema y una para lo que es la documentación del reporte. En contadas excepciones, por decirlo, los que son de brokering, ellos podrían decir, oye, pues todo mi sistema es simple o a lo mejor soy una organización que transporta alimentos, pero son alimentos no perecederos, son estables a temperatura ambiente. Entonces, en ese tipo de justificaciones que nos tienen que proveer, podríamos aceptar que la auditoría se haga en un día y medio, más por supuesto el día de reporte. Eh, y hablando precisamente del tema de las auditorías remotas, las auditorías remotas no están siendo aceptables, 100% remotas no son aceptables por la Global Food Safety Initiative. Fue muy cuestionado FSS el por qué. Oye, ¿por qué tú sí aceptas? ¿Por qué SQF no? ¿Por qué BRC no? ¿Por qué IFS no? ¿Por qué GFCI no lo acepta? Pero aún así, seguimos haciendo auditorías remotas. Nuestra justificación fue, a ver, y fue por el tema de lo que pasó con COVID. A ver, la organización necesita su certificado porque se lo está pidiendo su cliente. Si su cliente no tiene un certificado, no le compra y al momento de no poderle comprar, pues no puede embarcar y hay varios factores aquí. Se afecta a la empresa, se afecta a la cadena de suministros y se afecta al abasto de alimentos a los consumidores. Entonces estamos teniendo problemas de desabasto, estamos teniendo problemas de desperdicio de alimentos y todavía no damos la flexibilidad a las organizaciones para que puedan tener un sistema. Entonces dijimos, no estamos de acuerdo, vamos a dejar que las organizaciones sigan manteniendo su certificado, hacemos auditorías 100% remotas porque la organización quiere tener la auditoría. La organización no se está negando a recibir auditoría, pero por características de sanidad no se podían recibir auditorías en sitio, por el país o por la propia organización en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por eso las auditorías 100% remotas que hizo la fundación fueron aceptables. Todavía existe la posibilidad de hacer auditorías 100% remotas, pero la justificación tiene que ser sumamente buena. Actualmente también el requisito del uso de las ICTs, de las tecnologías de información, dicen que se puede hacer una auditoría parcialmente remota. Y si estamos hablando de una auditoría de 2 días, entonces digo, ok, el primer día lo puedo hacer remoto y reviso todo lo que es el sistema. Reviso el análisis de peligro, los cambios, las reuniones del equipo de inocuidad, las auditorías internas, entrevisto la revisión por la dirección, reviso todo lo que está a nivel de documentos. Y el siguiente día en sitio, ahora sí reviso todo lo que tiene que ser evaluado en sitio, en el proceso. Recuerden que también la política de FSSC durante el desarrollo de las auditorías es que tiene que haber un mínimo de 4 horas de auditoría en piso. Pero bueno, al final de cuentas, estas características las seguimos explicando, le estamos diciendo cuál es nuestra visión, nuestra perspectiva, de dónde salió y todo lo que tuvimos que ir desarrollando. No conformidades, sigue habiendo cambios interesantes sobre el tema de no conformidades. Actualmente tenemos una guía que dice cómo estar clasificando las no conformidades. Una no conformidad crítica es un incumplimiento sobre un requisito legal de inocuidad, a diferencia de una no conformidad a un requisito legal, pero de calidad, esto se puede considerar como una no conformidad mayor. Entonces, sigue habiendo mucha información relacionada con la clasificación de las no conformidades.
Códigos QR, ya lo había platicado, es importante para los certificados. Recuerden que toda nuestra información es pública. Todo esto que estamos platicando es público, lo pueden encontrar en la página de la fundación. Va a haber un evento el 11 de mayo, que es un evento público, cualquiera se puede inscribir. Entre más webinars, entre más pláticas, entre más escuchen de esto, mucho mejor. Este Insight Event va a ser en inglés, esa es la única restricción. El documento, esto es un documento muy bueno, el último, que dice que es los cambios, el overview de los cambios entre la versión 5.1 y la 6. Sumamente bueno. Realmente que creo que sí genera bastante valor a las organizaciones que ya tienen implementado FSSC. ¿Por qué? Porque ven realmente dónde es donde tienen que preocuparse por los cambios. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? De aquí al 31 de marzo de 2024 es trabajar sobre los cambios. Se capacitan, revisan, se apoyan por consultores, revisan cuáles son los cambios, evalúan cuáles son los cambios, qué es lo que tienen que hacer, platican con los organismos de certificación y a partir del 1 de abril del 2024 ya se puede hacer una auditoría. Aunque ustedes me digan, ¿sabes qué? En agosto ya tengo mi sistema implementado, ya estoy listo, ya implementé toda la versión 6, no se puede hacer auditoría sobre versión 6 hasta el 1 de abril del 2024. Si una organización está en un proceso de recertificación y su certificado vence el 1 de abril del 2024, tiene que hacer su auditoría anterior para que no venza su certificado, pero la tiene que hacer sobre versión 5.1. De tal manera que tendría que esperarse hasta marzo del 2025 para hacer su upgrade a la versión 6 o negociar con su organismo de certificación para que le haga la auditoría un tiempo anterior o tiempo antes. Pero no tiene que ser de acuerdo al evento que le corresponda, si es recertificación o si no es recertificación. Otro punto importante que siempre nos han cuestionado, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero nos han cuestionado estas últimas veces que hemos hecho todas estas pláticas de versión 6. Auditorías no anunciadas. ¿Puede ser no anunciada la versión 6? Sí. Si está dentro del calendario de que tiene que ser no anunciada y va a caer del 1 de abril en adelante su auditoría, entonces potencialmente sí sea no anunciada. Si les corresponde al calendario, recuerden que las no anunciadas son sobre cualquiera de los dos surveillance, de las auditorías anuales. Entonces, si ya les tocaba no anunciada para 2024, pues entonces va a ser sobre versión 6. O puede ser sobre versión 5.1 si llegara a ser antes del 1 de abril del 2024. Toda esta información es pública. Todo lo que estemos dando, pues también es información que puede ser relevante. Recientemente lanzamos nuestra certificación FSS 24000. Este es un modelo de certificación. A diferencia de otros que ya existen, como es Meta, SA, no son modelos de certificación. Digo, SA sí tiene unas bases sobre la norma 17021, pero FSS 24000 tiene la diferencia que otorga certificados por 3 años. Entonces, eso es un punto bastante interesante. Entonces, hay muchos desarrollos, tenemos mucho desarrollo sobre nuestro sitio web para poder ver la validez, perdón, de nuestros certificados y poder proveer al mercado de la confiabilidad sobre las certificaciones. Y bien, digo, pues es mucha información. Hay muchísima más información interesante, lo sé, lo entiendo, pero bueno, vamos esperando a ver qué nos dicen de sus preguntas, que veo que hay varias ahí en el chat. Hay varias preguntas, Adrián. ¿Quieres contestarlas directamente de quienes te colocaron en el chat o que abran micro? Tú dinos. A ver, pues mira, vamos a poder ver algunas, no puedo atender todas, Sí. por supuesto, a lo mejor después pueden mandárnoslas. Tenemos dos mecanismos, un mecanismo
es a través directamente mío, a través de mi correo. Los que no lo tengan, lo apunto aquí en el chat. Gracias. Por temas de política, en Holanda no podemos hacer ya públicos los correos. Pero recuerden que la base de nosotros está en Holanda. Entonces, los correos de todos los miembros de la fundación pueden ver nuestras fotografías, pero no pueden ya ver nuestros correos. Entonces, aquí está en el chat mi correo. Gracias. Ok, vamos a ver, vamos a muestrar. Voy a ir una de arriba hacia abajo. A ver, vamos a ver, a ver, a ver. Yo no escucho nada. Cuando hablamos de las personas afectadas por los alérgenos, etiquetado, ¿es indicar o es inicial o es recurrente la causa se atribuye a la falta de información en la etiqueta? Esto es una pregunta de Rubén. Sí, Rubén, definitivamente el objetivo es de que la etiqueta traiga la información correcta, sea que en exceso pusieron información o sea falta de información. Y si la organización maneja alérgenos en sus materias primas, entonces tiene que declararlas, tiene que declarar que sí hay esos alérgenos. Por supuesto, en lo que platicamos del tema de las etiquetas, si yo tengo productos alérgenos y no alérgenos, pero pasan por los mismos tipos de equipo y yo declaro en la etiqueta, pudiera contener trazas, no es lo que esperamos escuchar. Sí, solo si la organización haya agotado todos los recursos necesarios para poder asegurarse de que el procedimiento de limpieza profunda no está dejando las trazas, pero que está haciendo la organización todo lo necesario para poder controlar ese peligro. La fundación, esto es por parte de Margarita, emitirá guías para orientar los requisitos adicionales a los nuevos. Sí, como lo mencioné, en agosto y septiembre están programados tener las nuevas guías. Aproximadamente en septiembre, entre septiembre y octubre, salen las traducciones oficiales a los diferentes idiomas, español entre uno de ellos. No incluye manejo de agua, vapor y aire. No entendí muy bien la pregunta de Martín Núñez. Porque aquí dice Beatriz Valles que sí, lo resuelves con la ISO TS. Sí, definitivamente. Es parte de los prerequisitos el tema de los servicios. El manejo de hielo donde se use. Bien, mira, aquí también Beatriz nos está ayudando bastante con las respuestas. Perfecto. Gracias, Beatriz, por ayudarnos bastante con las respuestas. Sí, definitivamente, pues ahí los programas prerequisitos también incluyen bastantes características. Se considera una futura versión de los costos de inocuidad y los costos de calidad. No, actualmente no se habla de una nueva versión. Déjenos respirar y por supuesto también lo mismo que le decimos a los stakeholders, que nos dejen respirar, que dejen respirar las organizaciones. No hay nada sobre cambios en las adendas. Acaba de ser la Global Food Safety Initiative, ¿no? La junta en Atlanta esta semana. No se mencionaron tendencias nuevas, porque desgraciadamente a veces cuando ellos sacan algo, pues nosotros tenemos que hacer adecuaciones. Así nos pasó también con el tema de entre 5 y 5.1. Pero actualmente no hay nada que se hable acerca de costos de inocuidad y costos de calidad. Presentación la van a enviar por correo a los participantes. No, desgraciadamente no podemos compartir esta presentación porque es propiedad de FSSC. La grabación sí podría a lo mejor Emma darles una copia de la grabación para que la puedan estudiar y la puedan revisar. De cualquier manera, toda la información que vimos aquí está disponible en el sitio web de manera gratuita. Ahí menciona Carla Castro precisamente el tema de la grabación, ahí ya Emma les contestará. ¿Se mantienen los requisitos adicionales de la 5.1? Como lo mencioné, sí, estas son actualizaciones. Si vieron en esa parte de que estaba rojo y negro, lo que está en negro es lo que ya está existente en la versión 5.1, lo que está rojo es lo que se está adicionando y lo que está tachado es lo que se está eliminando. Entre no conformidad mayor crítica, hay también dentro de la versión, Gustavo, dentro de la versión 5.1 inclusive menciona
cuándo se clasifica como mayor y cuándo se clasifica como menor. Ahí vienen algunos ejemplos. Traducción oficial en español, ya lo mencioné, se espera que esté entre septiembre y octubre. La cláusula 2.5.2 aplica únicamente a camiones cisterna que transportan gases y líquidos, o también aplica para los transportes de sólidos. Sí, para cualquier tipo de transporte que tenga que ser tanques lavados, pero son tanques. No sé, a lo mejor si te estás refiriendo a sólidos, que sea una carga a una caja y no un tanque. Si es caja, no. Si es tanque, sí, porque lo que está hablando ahí es el tema de lavado. Y los tanques sí se lavan, las cajas no necesariamente se lavan. Si se procesan alimentos intermedios, ¿se requiere etiquetado? La respuesta es sí. Dice Acesi Cova. Sí, sí requiere etiquetado. También el requisito desde la versión 5.1 se hizo hincapié que no solamente se habla de producto terminado, sino también de producto en proceso. Y esto tiene que ser acordado también entre el cliente. ¿Por qué? Porque no hay legislación. Tiene que la organización definir cuáles son las características de su producto en almacenamiento, temperatura, si contiene alérgenos, el número del batch o el número del lote. Todo eso también es parte de los productos en proceso. Bueno, dices con la ficha técnica. Desgraciadamente sí dice que es para la categoría de todo lo que es etiquetado, es para todas las categorías. Entonces sí tendría que estarse evaluando los requisitos de etiquetado, aun cuando es producto en proceso. Y pues bueno, comentarles, tenemos en la página web una área de tickets. Pueden ustedes entrar al área de tickets, pueden levantar un ticket. Podrían ustedes ponerse en contacto directo también con nosotros y pues estamos aquí para seguirles atendiendo. Sé que van a seguir saliendo muchas dudas. Cuando salgan las guías también, las guías simplemente son ayudas, contribuyen a lo que estamos viendo de los requisitos. No son requisitos nuevos. Es únicamente lo que nos ayuda a entender a veces un poquito más el requisito. Ok, vida en aquel, si el producto tiene revisado la actividad de agua, no es una forma continua de validación de la vida en aquel. Podría ser, sí, sí, podría ser, pero esto la organización tiene que definir cuál es su procedimiento de validación del tema de vida en aquel. Y por supuesto, dependiendo de las características de cada producto. Muy bien, pues muchísimas gracias por el tiempo que me dieron de estar aquí platicando con ustedes de todas estas características. Si hubiera preguntas adicionales, pues nos las pueden seguir haciendo. Si no tenemos la información correcta, pues podemos platicarlo directamente con la fundación. Perfecto. Muchísimas gracias, Adrián, por el tiempo. Esperemos a todos les sea de utilidad esta información. Organizaciones que estén ya sea certificadas o en proceso de certificación, pues bueno, estaremos atentos a todo lo que la fundación nos permita, como los webinars que están bastante buenos, las guías que nos proporciona y pues agradecer también que está abierta para que las propias organizaciones puedan como tal, pues sí, resolver dudas, ¿no? Me ha tocado por experiencia que algunas organizaciones dicen, oye, pero es que a veces ni el propio organismo sabe y les comentamos, ¿y por qué no te acercas a la fundación? No, pero es que ¿cómo? No, pues es que ellos están abiertos para que se acerquen, ¿no? Hay esa apertura y se agradece porque pues permite a las organizaciones como tal implementar los requisitos para mantener un sistema y obviamente pues lograr el objetivo que es el de proporcionar los productos, ¿no? Y que estén acorde a las necesidades. Entonces, pues muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todos. Pues si Adrián nos permite, estaremos cargando el video. Ya lo mencionó que al menos la presentación pues no es perteneciente a la fundación, pero si nos permite, les haremos llegar un link para que puedan, es pesado, entonces no podemos mandarlo, pero lo podemos cargar para que puedan visualizarlo y pues tengan a la mano la información y pues continuar con su proceso, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Nuevamente, gracias Adrián por el tiempo
y pues estamos ahí en contacto. Cuídense mucho.